normalmente pasa es que cuando queremos acercarnos a Dios o queremos buscar a Dios, lo hacemos de la manera que nos es más fácil para nosotros. Es decir, buscamos la manera en la que podamos nosotros tener el control. Por eso existen tantas religiones en el mundo, por eso hay tantas creencias en el mundo, porque el ser humano busca la mejor manera, la que le convenga a él, la que le sea más fácil, la que le sea más cómoda, o la que le dé un cierto entendimiento de cómo podría uno acercarse a Dios. Y una de las cosas que creo, la mayoría de las personas que creemos en Dios, que hemos decidido creer en Dios, independientemente de cuál sea su religión, una de las cosas que queremos es que Dios esté con nosotros. O sea, nuestra petición, nuestra búsqueda de Dios es que Dios esté con nosotros. Y a veces quisiéramos que Dios esté en nuestra casa, pero que estuviera como una visita de una suegra que visita la casa, ¿no? O sea, que nada más venga un ratito, que esté con nosotros, nos ayude a salir de algunos apuros, pero después que se vaya, que se regrese a su casa. Y quisiéramos que Dios hiciera eso, que hiciera una visita de ese tipo. Una visita donde venga, esté con nosotros, qué bueno que estás, qué bueno que viniste, qué bueno que nos acompañas, resuélvenos algunos problemillas que tenemos por aquí, pero después vaya. Y no quisiéramos que Dios quedara en la casa. Porque si quisiéramos que Dios se quedara en la casa, entonces Dios vería cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a los abuelos. Dios vería cómo administras el dinero. Dios vería lo que ves en televisión o en computadora o en tu celular. Dios estaría ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses del año. Y pensar en eso, pues como que sí nos da cierta preocupación, cierta ansiedad de saber de que Dios está ahí. La buena noticia es que Dios está ahí. La mala noticia sería que nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios está ahí. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, nuestro esposo, nuestra esposa, los suegros, los abuelos, todos en casa, lo que sucede ahí, Dios lo sabe. Y a veces a nosotros se nos va de largo, se nos olvida, se nos pasa. Se nos pasa que si yo, por ejemplo, un domingo los encuentro aquí, los saludo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Pues más o menos, batallando con 2 o 3 cosas. Y tengo algunas necesidades por ahí. Tuve problemas con mi esposo, tuve problemas con mi esposa y discutimos o peleamos, o tuve problemas con mis hijos. O el dinero no me alcanzó. Y yo te puedo preguntar, ¿y oraste? ¿Oraste? ¿Buscaste a Dios? ¿Pediste al Señor que te ayudara, que viniera en tu auxilio, en tu necesidad? Y quizás en ese momento tú puedas decirme, sí oré, pero tu conciencia sabe que no oraste. Entonces tu conciencia sabe que no buscaste al Señor, que corriste primero con la comadre, que fuiste a ver al psicólogo, que buscaste ayuda emocional, que te pusiste a oír a Pablo Coelho en la radio para ver si te motivabas en lugar de leer la Biblia. Tu conciencia te va a reprender, tu conciencia te va a decir, hey, no es cierto, no oraste, no buscaste a Dios. Pero tú dices, sí oré, pero híjole, pero creo que Dios no me escuchó. Imagínate a Dios sentado en la sala de tu casa, oyendo lo que me estás diciendo a mí, diciendo, hey, pero yo estuve aquí todo el tiempo. Yo estuve aquí las 24 horas del día, esperando que me buscaras con la respuesta a tu problema, con la solución, con el milagro que estás buscando. Y no alcanzamos a concebirlo, creemos que Dios solamente lo encontramos el domingo, aquí en la iglesia. Que por eso es necesario venir a la iglesia, porque hay que venir a buscar a Dios. Porque resulta que en la semana no lo buscamos en casa. Y no estoy diciendo que te vuelvas un fanático, un obsesivo con respecto a la búsqueda de Dios, o que creas que como un amuleto tendrías que buscar a Dios para que te vaya bien ese día, como si fuera el horóscopo que lees en la mañana en el periódico para ver qué Dios tiene reservado para ti.
en este día. Lo maravilloso de esto es que Dios está en casa. Dios está contigo. Dios está ahí, Él decidió hacerlo. Pero como es más fácil encajonar a Dios en una religión, es más fácil meter a Dios en un esquema, en una forma de funcionamiento. Decimos, es que Dios funciona de esta manera, y como Dios solamente funciona de esta manera, Dios se mueve así. Y entonces ahora peleamos entre religiones, ahora peleamos para ver cuál es la religión que realmente puede demostrar la efectividad de sus métodos o de sus creencias para asegurarnos de que Dios está con nosotros. A mí me encanta que Dios rompe los esquemas, que Dios nos rompe los moldes, que Dios nos descalabra con todo y nos dice, hey, así no es de esa manera exclusiva como tú crees que debería de ser, o como tú piensas que debería de ser. Así es que yo me gustaría que en este día, que hoy pudieras tener en tu corazón la convicción, la certeza de que Dios está en tu casa. Que te vayas de aquí diciendo, así como hoy pude encontrarme con Dios en el templo, también puedo encontrarme con Dios en mi casa. Y puedo acercarme a Él, y puedo tener la certeza, y Él me va a romper todos los esquemas, y todos los moldes, y todas las formas en que yo creo que Dios se mueve, porque Dios no lo podemos encajonar a cuatro paredes. Es terrible ver cómo dentro de la misma iglesia cristiana o dentro del mismo cuerpo de Cristo nos peleamos para ver cuál era la doctrina correcta, cuál es la forma correcta, cuál es la forma en que Dios se mueve. Y nos atrevemos a decir, no, Dios no está ahí, o Dios no hizo esto, o Dios no está con ellos. Nos atrevemos a hacer esos señalamientos como si nosotros fuéramos Dios. Pero algo que les hemos enseñado aquí desde que esta iglesia funciona es que nosotros no determinamos cómo Dios obra. Nosotros no podemos decir, Dios se mueve así, Dios no se mueve así. Dios hace esto, Dios no hace esto. No. Incluso las cosas que a mí me parecen raras, extrañas dentro de la iglesia cristiana, que digo, ahí, eso sí está medio raro, no sé. Yo no me atrevería a decir que Dios no está ahí. No lo haría, no lo practicaría ni lo enseñaría. Pero no puedo juzgar si Dios está o no está ahí. A lo mejor mi espíritu lo rechaza y dice, no, eso no está bien, eso no es de Dios. Mi espíritu lo rechaza, pero de ninguna manera condenaría a alguien porque lo hace. ¿Sí me explico? Simplemente no participo, no lo entiendo, no es para mí, no es lo que yo sé, no lo alcanzo a comprender, no tengo todas las herramientas para saber por qué pasa de esta u otra manera, no lo sé. Si directamente Dios me habla y me dice aguas, porque eso no es mío, eso es del diablo, bueno, lo mejor que puedo hacer es orar por esas personas, tratar de atraerlos, como dice el apóstol Pablo, gánatelos para el camino correcto, gánatelos para que conozcan la verdad y los ojos les sean abiertos, y entonces estarás librando al pecador. Pero eso de andar señalando que sí, que no, que esto funciona, que esto no, que esto es de Dios, que esto no es de Dios, no nos corresponde. No nos toca a nosotros. Pero ojo, ocupamos mucho tiempo en juzgar a los demás, en lo que los demás hacen, y si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero ¿qué hay de tu relación con Dios? ¿Cómo está Dios en tu vida? ¿Cómo se siente Dios en tu casa? ¿Acaso Dios se siente bien en tu casa? Ahí, o le tenemos reservado solamente un espacio ahí en la casa para que ahí donde yo entro a esta habitación y cuando me pongo a orar, ahí está Dios. Y entonces ahora no solamente lo encajamos en un cuadro dentro de la iglesia, en estas cuatro paredes que tenemos por templo, y aquí lo metemos, sino que ahora también en la casa también lo metimos en cuatro paredes para que esté ahí, el resto de la casa no lo invada, Señor. Porque en el resto de la casa está la tele, está la computadora, está el ring de peleas, porque tenemos un ring de peleas, no sé si usted tenga uno, pero en casa tenemos un ring de peleas. Y ahí nos desgreñamos, y ahí nos decimos de cosas, a veces cambia el comedor, a veces cambia la cocina, a veces cambia la recámara, pero siempre hay un ring. Y ahí decimos, no, Dios, aquí no te metas, Dios, aquí no vengas, no participes, Dios, de este problema.
Pero ahí Dios debe de estar en el cuarto de oración, Dios debe estar en el cuarto del devocional, Dios debe de estar ahí donde lo podemos esconder o donde lo podemos encajonar. ¿Sí está conmigo? Y entonces nos pasa lo que al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿se acordarán que no tenía templo? ¿Sí se acuerdan de eso? Les platico rapidito, así, rapidito. El pueblo de Israel no tenía templo. El pueblo de Dios, aquellos que tenían al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel no tiene un templo. Ellos estuvieron siendo esclavos por 430 años en Egipto. Y los egipcios tenían templos para todos sus dioses, para Anubis, para Osiris, para Horus. Tenían sus templos ahí. Pero los hebreos no tenían templo. Y sin embargo tenían un Dios sin templo. Cuando salen de Egipto, Dios les dice a ellos, vamos a tener un encuentro, vamos a irnos a un monte y ahí nos vamos a encontrar, pueblo y Dios. Y ahí en el monte Horeb, no sé si se acuerdan, en el monte Sinaí, en el monte Sinaí se van a encontrar, bueno, que es la misma cordillera de montes, pero eran dos montañas distintas. En el monte Sinaí se van a encontrar con Dios. Y llegan al monte, y cuando están en el monte Sinaí, Dios les dice, ustedes van a subir al monte, nos vamos a encontrar, yo los voy a ver cara a cara y ustedes me verán a mí. Yo no sé si Dios estaba dispuesto a mostrarse cara a cara con el pueblo de Israel, supongo que sí, porque les dijo, santifíquense por 3 días, y después de esos 3 días, de ese tiempo de santificación, nos vamos a encontrar en el monte. Cuando llega el tiempo del encuentro, el pueblo de Israel tiene miedo, porque así como el pueblo se tenía que santificar, Dios estaba santificando la tierra donde se iban a encontrar. Y entonces Dios cubre el monte con montañas, y hay truenos y relámpagos y centellas ahí que están cayendo sobre el monte, y el monte está siendo limpiado por Dios, y el pueblo se asusta y tiene miedo. Cuando ve toda esa manifestación de la gloria de Dios sobre el monte, ni siquiera todavía en sus vidas, hermano, estaba tocando el monte. Dios todavía no se encontraba con ellos, estaba limpiando el lugar donde se iba a encontrar con ellos. Seguramente estaba bajando a todos los animales, estaba haciendo huir a las serpientes, a cualquier animal que pudiera molestar o lastimar o incomodar al pueblo de Israel cuando subiera al monte. Él estaba purificando el monte. Ahí se iba a encontrar con el pueblo. Y el pueblo tiene miedo. Cuando ve esa manifestación de la gloria de Dios, tiene miedo. Y le dice a Moisés, no, ¿sabes qué? Mejor sube tú. Subes tú, platicas con Dios y luego vienes y nos dices. Moisés habla con Dios, dice, ok. Dios dice a Moisés, ok, sube, hablemos tú y yo. Moisés sube, recibe instrucciones, baja y les dice al pueblo, y cuando baja, el pueblo de Israel ya se está buscando otro Dios. La búsqueda de Dios, el acercamiento que Dios quería tener con su pueblo, no se cumple. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, ok, los perdono, vuelve a subir Moisés, Dios le vuelve a dar los mandamientos a Moisés. Le estoy haciendo la historia corta. Pero si quiere ver la historia larga, vea la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston, o vea la película de El Príncipe de Egipto de Walt Disney. Ahí está la historia. Si no le gusta leer la Biblia, pues para qué. Es que, pastor, la Biblia está muy larga y se vuelve aburrida. Okay, no le gusta leer la Biblia, ya se la puse fácil, vea las películas. Y entonces, cuando el pueblo de Israel cuando Moisés baja del monte y se encuentra con el pueblo, ahora van hacia la tierra prometida. Y hay algo que pasó, hermanos, hay una diferencia. Dios pudo haber ido en el corazón de cada uno de ellos, pero ellos no lo quisieron. Y entonces Dios dice, entonces voy a ir en un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza. Ahí vas a poner las tablas, vas a poner la vara de Aarón y vas a poner maná de lo que recogí. Ahí lo vas a poner. Y entonces mi presencia, en lugar de estar en el corazón de cada israelita, va a estar en el arca del pacto. ¿Sí me está siguiendo, hermano? No se pierda, porque esto es importante para hoy en día. Entonces, el pueblo de Israel ahora tiene a Dios con ellos, ¿sí o no? Claro que los tiene con ellos. ¿En dónde? En el arca.
no en sus corazones, no en sus vidas. Porque para ellos era más fácil que fuera de lejos y no dentro de ellos. Tuvieron miedo. Se escaparon de la presencia de Dios. No quisieron que Dios entrara a su vida, entrara a su casa, porque tenían miedo de morir. Tenían miedo de que Dios los fuera a castigar, que fuera a descubrir tantas cosas que había dentro de ellos, que dijera Dios, no, este no me sirve, pum, y empezaran a caer como árboles cortados y empezaran uno tras otro, porque Dios estaba dentro de ellos. Ahora, no lo quisieron, pero Dios tampoco dijo, bueno, no, como no me quieren, yo los desecho. No, Dios dice, ok, para que me conozcan, voy a estar en un arca, el arca del pacto. Y entonces ustedes van a venir a su encuentro, van a venir a un encuentro conmigo en esta arca. ¿Dónde va a estar el arca? Ok, el arca la cargaban unos sacerdotes de la tribu de Leví, porque después de que baja Moisés del monte, ya baja con toda la ley. No solamente la ley, son los 10 mandamientos. Por eso Moisés estuvo 40 días con 40 noches ayunando y orando para recibir la palabra de Dios, porque Dios le estaba dando las instrucciones, no solo 10 mandamientos. No puede decir, pastor, pero 10 mandamientos se dan en 10 minutos. No, Dios no le dio solamente 10 mandamientos, Dios le dio las leyes religiosas, le dio las leyes morales, le dio las leyes civiles. Y durante ese tiempo Moisés recibió las leyes, cuando baja y empieza a caminar con el pueblo y lleva todas las leyes. Y entre las leyes, Dios les dice, para que se encuentren conmigo, vamos a construir un lugar que le vamos a llamar tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión será carpas, unas tiendas levantadas con pieles de animales, con postes de cierto tamaño, con cordones de este tipo, que va a tener estas dimensiones, donde habrá un patio o un atrio, lo que conocemos como un atrio, habrá un atrio, después habrá un lugar santo y luego un lugar santísimo. El pueblo puede entrar al atrio, al patio, ahí puede estar todo el pueblo, ahí van a estar el altar de bronce donde se van a ofrecer sacrificios, ahí va a estar la fuente de bronce donde los sacerdotes se van a limpiar después de los sacrificios, y después está el lugar santo. En el lugar santo solamente entran los sacerdotes en turno, porque los sacerdotes se turnaban por años. Un año entraba un grupo de sacerdotes, al otro año entraba otro grupo de sacerdotes y así. Entonces los que estén en turno, los sacerdotes en turno van a poder entrar al lugar santo, nada más. Hagan de cuenta que así como aquí en el templo, el atrio está allá afuera, ¿sí? Ahí pueden estar todos, los que quieran. El pueblo puede estar ahí. Ahí está el altar de bronce. En el altar de bronce se ofrecían los sacrificios para el perdón de pecados. ¿Sí está conmigo? Luego está el lugar santísimo, es todo esto, donde están ustedes, donde están los sacerdotes, ustedes son los sacerdotes del Señor. Pero el lugar santísimo, que sería esta parte, el altar, ahí solamente entraba el sumo sacerdote, el que estaba a cargo ese año de presentarse delante del Señor. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me está siguiendo? Ok, ese tabernáculo, ese lugar de reunión donde se ofrecían los sacrificios y donde se encontraban con Dios, ese tabernáculo se desmontaba, se quitaba y se ponía. Entonces, ¿por qué iban por el desierto? Siempre que se montaba, siempre que se volvía a construir, tenía que ser de las mismas dimensiones, con la orientación geográfica que Dios les había dicho, porque las tribus se asentaban alrededor del tabernáculo. Entonces se montaba el tabernáculo y alrededor de ellos estaban las 12 tribus acampando con sus pueblos, sus familias, sus tiendas, mientras que en el centro estaba el tabernáculo. ¿Sí está conmigo? Porque además bajaba una lumbre, una columna de fuego que iluminaba todo el campamento. Dios decía, vamos a movernos. Podría ser después de un día, podría ser después de un año, podría ser después de 10 años de estar en un lugar. Dios decía, nos movemos. Y entonces todos a recoger todo, sus tiendas de campaña, todos se recogían y otra vez se movían hasta donde Dios los ponía. ¿Sí están conmigo? Siguiendo. Ese tabernáculo se movía, pero Dios siempre estaba seguro ahí. Era seguro que Dios lo encontrabas ahí. Entonces, si alguien tenía problemas, sus problemas podía aguantarse un poquito, o si alguien tenía que ofrecer un sacrificio, una ofrenda,
podían esperarse un poquito hasta que el tabernáculo estuviera establecido y que los sacerdotes estuvieran listos para ofrecer el sacrificio, para traer la ofrenda. Pero era seguro que hubiera un sacrificio, era seguro que se entregara una ofrenda, era seguro que el tabernáculo tenía que abrirse. Si el tabernáculo no estaba abierto, no estaba montado, no estaba construido, era porque el pueblo iba en movimiento. Pero cuando el pueblo se paraba y había necesidad de acampar, entonces el tabernáculo se tenía que construir. Y el pueblo estaba acostumbrado a eso. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? Ven al tabernáculo. Ahí te vas a encontrar en el arca del pacto, está el atrio donde ofreces un sacrificio, está el lugar santo donde el sacerdote va a estar intercediendo por ti, o está el lugar santísimo donde el sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para recibir las instrucciones de Dios. Así funcionaba. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, estoy hablando de esto, fue en el desierto, 40 años en el desierto, así sucedió para el pueblo de Israel, hasta que entran a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, muchos años después de haber entrado a la tierra prometida, Dios seguía teniendo como templo o como iglesia, seguía teniendo un tabernáculo. No tenía un templo construido. No había un edificio que funcionara como templo de Dios. Seguía funcionando el tabernáculo. Hasta los tiempos, le estoy hablando de siglos, hasta los siglos en que David, el rey, se da cuenta que Dios no tenía un templo. David se da cuenta y dice, wow, yo soy el rey de Israel y tengo un palacio, tengo una casa enorme, porque el palacio que tenía David era enorme, era un gran edificio, un gran palacio, no castillo porque no eran castillos, pero era una construcción muy bonita la que tenía David como casa. Era el rey. Era el que había conquistado todas las tierras. Era el que había vencido a todos sus enemigos. Hermano, la riqueza le fluía a David por los poros. Y de repente, él paseando por su casa, se asoma, ve el templo, que no era un templo, era un tabernáculo de tiendas, de palos, de pieles de animales, donde se adoraba al Señor. Y David dice, hey, Dios tiene por casa un cuchitril, mientras que yo tengo un palacio. No está bien. Dios debe de tener un palacio mejor que el mío. Y entonces David se pone a adorar a Dios, escribe unos cuantos salmos, le dice, te voy a adorar, te voy a construir el mejor templo. Y ya hace planes David, y le dice, ok, Señor, esto es lo que te voy a hacer por casa. Y le muestra al Señor, y Dios dice, no quiero eso. No puedes meterme, le dice Dios a David, no puedes meterme en 4 paredes. Soy Dios. Yo no puedo estar metido en 4 paredes. ¿Sabe qué es lo que ha hecho el ser humano por años? Meter a Dios en 4 paredes. No estoy hablando de estos templos, estoy hablando de las religiones. Dios está metido en 4 paredes de religión. Y queremos que Dios funcione dentro de ese esquema. Queremos que Dios funcione de esa forma, porque si Dios no se mueve de esa forma, no es Dios. Porque estamos acostumbrados a ver que obra de una manera, de otra manera, y de otra manera decimos, si sale de estas formas, no es Dios. Si sale de estos esquemas, si sale de estos pensamientos, no es Dios. Y tratamos de meter a Dios en 4 paredes. Ahora, muchos hoy sacaron a Dios de 4 paredes y dijeron, no, es que Dios no está limitado a 4 paredes. Pero lo sacaron de estas 4 paredes que las religiones habían construido y los metieron a otras 4 paredes, que son las paredes de la ideología. Entonces ya no están las 4 paredes de la religión, ahora están las 4 paredes de la ideología. Y siempre el ser humano trata de ajustar a Dios a su manera porque cree que puede hacerlo. David creyó que podía, no era por querer meter a Dios en 4 paredes, pero Dios le dice a David, no me puedes meter en 4 paredes. Mire, si Dios hubiera querido un templo, ¿no cree que lo hubiera mandado a construir? Si Él mandó construir el tabernáculo, si le dio las instrucciones precisas a Moisés de cómo debería de ser el tabernáculo, y quién lo debería de trasladar, y cómo lo deberían de montar, y cada cuándo deberían de montarlo. ¿Ustedes creen que Dios no podría construirse el templo que Él quería?
Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque para Dios no era importante el templo. Para Dios era importante el encuentro de lo que sucedía en ese tabernáculo. El encuentro de Dios con su pueblo. Ese era lo importante. David le dice, bueno, voy a construir el templo. Dios le dice, no me lo vas a construir. Además, menos tú, David. Tú no me lo vas a poder construir porque tú tienes tus manos llenas de sangre. Le estoy parafraseando el libro de Reyes. Ya salimos del Éxodo y ya estamos en Reyes. Y Dios le dice a David, no me vas a construir el templo porque tus manos están llenas de sangre. ¿Por qué le dice Dios eso a David? Porque David era un guerrero. Dice, pero te voy a dar chance. Te voy a dar chance que me lo construya tu hijo Salomón. Y entonces David se da la tarea de anunciarle al pueblo de Israel, vamos a construir un templo para Dios. Así es que todo aquel que quiera participar, mande las mejores piedras, las mejores maderas, las mejores telas, el oro que tengan, mándenlo a Jerusalén, porque aquí vamos a construir el templo para Dios. Y el pueblo empieza a mandar de ofrendas, hermano. La riqueza empezó a llegar a Jerusalén y venían maderas, venían mármoles, venían piedras preciosas, venía oro en cantidad impresionante. ¿De dónde salía tanta cosa? Del pueblo de Israel. Y todo eso lo empezaban a mandar y de otros reyes que sabían lo que estaba pasando en Jerusalén. Y la riqueza empezó a llegar hasta el punto que David le tuvo que decir al pueblo, ya no manden más. Ya no tenemos dónde guardarlo. Y no es que estuvieran preocupados porque nos lo van a robar, no. Todos sabían que eso era de Israel y que era para Dios. Ni siquiera los enemigos hicieron un plan, miren, entramos a Jerusalén, saqueamos Jerusalén y nos llevamos todo ese botín que David logró acumular para nosotros. Ni siquiera tenemos que ir aldea por aldea robando, ya no lo juntaron en Jerusalén. Nadie, no pasó eso. Y David teniendo todo junto, falleció David. Viene Salomón como rey y Salomón empieza a construir el templo. Cuando Salomón construye el templo y el edificio está terminado y está precioso todo lo que Salomón construyó para Dios, el plan y el diseño lo hizo David. La consolidación de ese proyecto fue de Salomón. ¿Sí me está siguiendo todavía? ¿Está aquí conmigo? Ok. Cuando Salomón termina de construir, se da cuenta que falta algo importante. Ya está todo terminado, ya está todo listo. Es precioso, columnas bañadas de oro, la mejor piedra para el piso, la mejor madera en la construcción, las mejores telas para la decoración, oro en los utensilios, todo está precioso en el templo. Pero falta algo, falta Dios. Ya lo construyeron. Y Dios no está en el templo. Pastor, pero estaba el arca. Sí, el arca la pusieron en el lugar que correspondía, porque lo construyeron. El templo de Salomón fue construido igual que el tabernáculo. Un patio, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Fue construido igual. Y en el lugar santísimo colocaron el arca del pacto. Los utensilios del templo, del tabernáculo anterior, ahora estaban dentro del templo. La mesa de los panes de la proposición, el candelabro, la fuente de purificación, el altar de bronce, todo lo que se usaba estaba ahí en el templo nuevo. Así es que Salomón se da cuenta que falta algo. Y empieza a ofrecerlo, empieza a traer una ofrenda a Dios. Una ofrenda impresionante. Y Dios se agrada de la ofrenda. Y este es el momento que creo, me parece a mí, que es importante para nosotros. Que espero pueda haber. Segunda de Crónicas. Apenas estoy en la introducción, así es que ténganme paciencia. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Los hermanos que están en línea, los bendecimos, gracias por acompañarnos. Ahí en el Antiguo Testamento está Segunda de Crónicas, capítulo 7. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Ya saben, dejen su like, dejen sus comentarios, dejen su saludo, compartan el video para que otros más puedan escuchar este mensaje. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, ¿ya está ahí? Vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 11.
palabra del Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Qué terminó Salomón? La casa de Jehová y la casa del rey. Es decir, la casa donde vivía el rey la mejoró. David tenía un palacio y David mejoró el palacio. ¿Por qué pudo mejorar Salomón el palacio? Porque de lo que construyó el templo todavía le sobró material, mucho material, y con eso mejoró la casa del rey. Así es que terminó las dos cosas, el palacio del rey y la casa de Dios. Y dice, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Es decir, Dios no estaba enojado en que Salomón ocupara parte del tesoro que habían acumulado para el templo, que Salomón lo usara para mejorar su casa. Dios no se enojó con Salomón y dijo, no, ya me lo dieron a mí, el que da y quita con el diablo se desquita. No. Dios no le dijo eso a Salomón. Dios dice la palabra que Dios prosperó a Salomón en todo lo que se propuso hacer. Por una sencilla razón. Porque Salomón no pretendió engañar a Dios con lo que estaba haciendo. Sí, escúchenme bien. Dios no pretendió engañar a Dios con lo que estaba haciendo. Perdón, ¿qué dije yo? Dios. Corrijo. Otra vez, corrijo. Salomón no pretendió engañar a Dios con lo que estaba haciendo. Salomón dijo, voy a construir el templo del Señor, y lo construyó. Oh Señor, me sobra material. De acuerdo a lo que me dicen los ingenieros y los arquitectos, me dicen que sobra material, que vamos a terminar bien la obra del templo, pero me va a sobrar material. Lo voy a ocupar en la casa del rey. Y Salomón lo ocupa. Y dice aquí que Dios lo prosperó. Uno de los problemas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que simulamos delante de Dios. Es decir, propones en tu corazón orar y simulas que oras. Propones en tu corazón leer la Biblia y simulas que lees la Biblia. No sé si le pasa como a mí me pasaba antes, que yo me sentaba a leer la Biblia y agarraba la Biblia y decía, voy a leer. Y me sentaba y empezaba a ver y empezaba a clavar el pico. Hasta que el sueño me ganaba. Decía, bueno, ya, lo bueno es que ya leí. Cerraba la Biblia y ya me iba. No sé si le pasa a ustedes, a mí me pasaba mucho tiempo. Hasta que empecé a leer la Biblia de pie. Hermano, si ya me dormía de pie, ya me iba a quedar como un mes, ¿verdad? Entonces, lo que hacía era agarrar la Biblia y me ponía a leer en la sala de la casa, o me iba al patio, o me subía a la azotea y leía de pie. Y iba leyendo con mucho cuidado, por supuesto, de fijarme de dónde pisaba, pero leía de pie. ¿Para qué? Para que no me ganara el sueño mientras leía. Ahora puedo leer la Biblia sin dormirme. Porque tenemos una aberración, tenemos un rechazo natural en nuestra carne. Tenemos un rechazo natural a leer la palabra. Si te cuesta trabajo leer la Biblia, busca la estrategia para leerla, ¿ok? Pero no simules. No digas, ay, cuántas ganas tengo de ir al templo y la primera oportunidad que tienes de venir al templo no vienes. Bueno, eso no es para ustedes porque ustedes se vinieron. No simules, hermano. Salomón fue prosperado en la construcción del templo, y en la construcción de su propia casa, porque no simuló, lo hizo honestamente. Todo lo que su padre acumuló, David el rey, todo lo que David el rey había acumulado, todo lo ocupó Salomón. No dijo, bueno, es que pues es mucho, ¿para qué quiere Dios tanto? Vamos a guardar un poquito, pero no le digan a Dios, como si Dios no supiera lo que hacía. ¿Sí está conmigo? No simules. No tienes que aparentar ser un buen cristiano o ser una persona espiritual. Si no estás leyendo la Biblia, sé honesto contigo y di, no la estoy leyendo. No digas, bueno, la leí el domingo. Ya es suficiente. Ya lo demás es avaricia. ¿Por qué fue prosperado Salomón? Porque no simuló. Acuérdese de eso nada más. ¿Está conmigo? No llegamos a la médula del mensaje, pero sígame en esto, por favor, porque lo que le quiero dar hoy, yo espero que revolucione su vida a una dimensión distinta a su relación con Dios. ¿Amén? Por favor. Ok.
seguimos leyendo. Versículo 11 al final dice, y todo lo que Salomón propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Tanto lo que hizo en la casa de Dios como en... Hay gente que se equivoca y se mete de lleno con Dios y se olvida de su casa. Eso no está bien. Hay gente que se esconde en la iglesia para no asumir las responsabilidades de su casa. Ay, es que tengo que ir al templo. Sí, ¿y tu casa? Por lo menos tiende tu cama antes de venirte al templo. Por lo menos lávate la cara antes de venir al templo para que no te estés durmiendo cuando llegues aquí. Ay, no sé, que les da sueño y que los mensajes son muy largos y que de repente se están durmiendo. Cachetese, cachetese. ¿Por qué dije eso? Porque lo estoy viendo que están durmiendo. Ok, entonces dice Dios que fue prosperado todo. Hermano, yo creo, honestamente, que ustedes y yo queremos ver nuestra casa bien. Quieres ver a tus hijos prosperar, tu matrimonio prosperar, tus finanzas prosperar. Tú quieres ver a tu familia bien, estable. Quieres tener una vida feliz. Quieres alcanzar tus sueños. No tienes que simular con Dios. Sé honesto con Dios. No tienes que aparentar inocencia, humildad, sobriedad. Hermano, sé honesto con Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Porque aparentamos ser espirituales y, ay, sí, pues pégame en la otra mejilla. Ay, sí, no te voy a contestar. Pero cuando se calienta, dice mi esposa, cuando se les llena el buche de piedritas, cuando ya están hasta el tope, revientan como express. Porque nos la pasamos simulando. No se trata de aparentar que somos buenos cristianos. No se trata de aparentar que ya entendimos que hay que poner la otra mejilla. No tenemos que aparentar, tenemos que ser honestos. Y tenemos que ser claros con Dios y escuchar lo que Dios te está diciendo. Cuando Dios te corrige o te llama la atención respecto a alguna actitud que estás teniendo, que tiene que ser transformada. Se los expliqué hace poco. El verdadero cambio, el verdadero funcionamiento de nuestra fe viene con el cambio de mentalidad. No podemos esperar que cambien las cosas en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. No podemos esperar que cambien las cosas si no tenemos un cambio de mentalidad. Tiene que haber una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento en nuestro pensamiento para poder experimentar la fe como Dios quiere que usted viva la fe. ¿Sí está conmigo? Ok, ya, me sigo, porque si no en este versículo nada más no vamos a avanzar. Versículo 12. Cuando terminó, fíjense, cuando termina Salomón el templo y la casa del rey, hasta que lo terminan, no antes, hasta que lo terminan, dice la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué hizo Dios? Quiero esta casa. Hay muchos templos en la tierra, templos construidos a muchos dioses, pero yo quiero esta casa. Me encanta lo que dice Dios. He decidido escoger esta casa, tomar esta casa. Esta casa es la que quiero para el sacrificio. Y entonces el pueblo de Israel se acostumbra a que Dios está en esa casa. Si usted pregunta a un judío dónde tienes que adorar a Dios, ¿dónde cree que va a contestar? En Jerusalén, en el templo. Ahora el templo no existe ahora. Del templo solamente queda un muro, famoso y conocido muro de los lamentos. Ya no hay templo de Salomón. ¿Está conmigo? Y entonces, si ya no hay templo de Salomón, ¿dónde está Dios? Dele vuelta a su Biblia, está el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Le dije al principio que a Dios le gusta romper los esquemas, los moldes. A Dios no le gusta que lo encajonemos en 4 paredes.
Sin embargo, cuando tú le ofreces un lugar para estar, Dios está ahí. Pero no porque logras meter a Dios. Hermano, yo creo que Dios está aquí. Amén. A lo mejor no sientes calosfríos, ni sientes calambres, ni te da el telele, ni nada, o sea, no sientes cosas raras. Pero yo sé que Dios está aquí. Y no porque yo lo sepa por conocimiento teológico y espiritual y bíblico, sino porque Él lo dijo. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Nos reunimos en el nombre de quién? Del pastor Axa. ¿Por qué la iglesia del pastor Axa? No. Esta no es la iglesia del pastor Axa. Es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y la iglesia son ustedes. El templo es un lugar que hemos rentado para reunirnos. Y donde confiamos que donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de nosotros. ¿Sí está conmigo? Son palabras de Jesús, no son mías. Yo no me inventé eso. Entonces, tenemos que saber que donde el Señor está y su presencia se manifiesta y su gloria se derrama, las vidas son transformadas. ¿Ok? ¿Está conmigo? Okay. ¿Qué casa escogió Dios para habitar y ofrecer sacrificio? El templo que Salomón había construido. 70 años después de Jesús, el templo fue destruido. Y Jesús lo anunció. Jesús dijo, este templo lo van a destruir, pero yo lo voy a levantar en 3 días. Han pasado más de 2000 años. Casi 2000 años. Han pasado casi 2000 años y el templo no ha sido reconstruido. Entonces Jesús mintió. Porque Él dijo que en 3 días lo reconstruiría. Y han pasado casi 2000 años y no ha sido reconstruido el templo. No se me confunda, Jesús no mintió. Porque Él reconstruyó el templo, pero no el edificio, sino en el corazón de nosotros. Y eso sucedió hasta que resucitó. ¿Cuándo resucitó? Después de 3 días de haber sido crucificado. Por eso dijo, en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo lo voy a reconstruir? En sus corazones, en sus vidas. Ahí es mi templo. ¿Está conmigo? Sí. Pero ojo, pasaba algo curioso en el tiempo de Salomón. Se había construido el templo de Dios, el templo, lo que conocemos como el templo de Salomón. Por eso me encanta que la Biblia diga que era el templo de Salomón y no el templo de Dios. Porque Dios no está encajonado 4 paredes. Entonces, ¿de quién era el templo? De Salomón. Que Dios decidió estar ahí para que se le ofreciera sacrificios es otra cosa. Pero Dios no estaba encajonado a ese muro, a esos 4 muros, que era un número, pero eran muros preciosos, hermano. Si usted tuviera oportunidad de buscar después en Google, hay una imagen de cómo fue, hay un video, perdón, de cómo fue construido el templo de Salomón. Era un templo glorioso, maravilloso. Era hermoso, la gente, los reyes de otros lugares venían solo a ver el templo. Pero así como era hermoso el templo de Salomón, que había construido para Dios, también era hermosa la casa del rey. Y entonces Salomón tenía 2 cosas gloriosas, el templo y su palacio. Y lo curioso de esto, o lo maravilloso de esto, es que Dios se movía en el templo, pero también en la casa de Salomón. Salomón no entraba al templo, a diferencia de David cuando entraba al cuando David vivía, se metía al templo, al tabernáculo, como Juan por su casa, como Moisés. Cuando estaba Moisés, no era el sumo sacerdote ni era de la casa de Leví, no era de los sacerdotes de Leví. Y sin embargo, Moisés podía entrar hasta el lugar santísimo. ¿Sí me está escuchando? Ojo, no se olvide de eso. Salomón no era de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, si era de la tribu de Leví, corrijo, porque me van a regañar por internet, luego digo cosas que me corrigen. Moisés sí era de la tribu de Leví, pero no era de la casa de Aarón. La casa de Aarón eran los sacerdotes. ¿Sí? Me explico. Toda la descendencia de Aarón eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo. Moisés no era hijo de Aarón, era hermano de Aarón. Y sin embargo, al no ser sacerdote, Moisés
Él entraba al templo cuando quería, el tabernáculo entraba cuando quería y como quería y a la hora que quería, y entraba hasta el lugar santísimo. A diferencia de los otros sacerdotes. David hacía lo mismo. David entraba al atrio, entraba al lugar santo y se metía hasta el lugar santísimo. Un día se comió hasta los panes del lugar santísimo, del lugar santo. Y Dios no se enojaba con David, no le caía fuego del cielo a David. En cambio, Salomón había construido un palacio para él y un palacio para Dios, pero Salomón no entraba al lugar santo, menos al lugar santísimo. Pero Dios hablaba con Salomón en su casa. Y eso me encanta, ¿sabe por qué? Porque eso nos demuestra que Dios no está encajonado a cuatro paredes. Y Dios visitaba a Salomón en su casa, no en el templo, porque Salomón iba al templo. Iba al templo como cualquier hebreo, en el tiempo de las ofrendas, en el tiempo de los sacrificios, a traer su ofrenda delante, a traer miles de ofrendas, porque él cuando traía ofrenda en serio. Pero la mayor parte del tiempo estaba en su casa. Y cuando estaba en su casa, Dios lo visitaba. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Pasaron los años, murió Salomón, murió David, murieron muchos reyes, y el pueblo de Israel se acostumbró a que Dios estaba en cuatro paredes. Y la única forma de encontrarse con Dios era en cuatro paredes. En el templo de Salomón. Hermano, rompa ese esquema. Si tú crees que la única manera de encontrarte con Dios es cuando vienes el domingo al templo, hermano, te estás perdiendo la gran bendición de tener a Dios en tu casa. ¿Escuchó? No se pierda la oportunidad ni la gran bendición de tener a Dios en tu casa. Para el tiempo de Jesús, los judíos decían que el único lugar para encontrarse con Dios era el templo. El ejemplo de ello lo puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús. ¿Se acuerdan de esa mujer? La mujer que está junto al pozo trayendo agua y que Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo me pides tú agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Samaritanos y judíos no se llevan. Y Jesús le dice, bueno, háblale a tu marido. La mujer dice, no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. La mujer dice, wow, este es profeta. Señor, tú eres profeta. Sí, si supieras quién te habla, me pedirías a mí que yo te diera agua de beber. Y no tendrías sed jamás. No tendrías que volver a este pozo a sacar agua. Y la mujer dice, dame de esa agua. Y entonces ya entrados en plática, la mujer le dice, bueno, Señor, ahora que me doy cuenta que tú eres profeta y que sabes mucho, los judíos dicen que tenemos que entrar a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y déjeme decirle algo, ese templo ya no es el de Salomón. Es el templo que reconstruyó Nehemías y Esdras, y me parece que estaba ahí Jeremías. Ese templo lo reconstruyeron ellos. Ya no es el de Salomón. Ya no tiene la gloria del de Salomón. El de Salomón estaba bañado en oro y tenía cosas preciosas. La armadura de los guardias del templo era de oro, hermano. El oro es bien blandito, no sirve para protegerse en una batalla. Era para presumirlos, no para proteger el templo. Estaban vestidos de gala ahí en el templo para proteger los tesoros de Dios. Estaban vestidos de oro. Todo brillaba. En el siguiente templo, en el de Esdras, Nehemías, y ay, es que se me olvidó el rey que estaba en turno. Ese segundo templo ya no está vestido de gloria, pero es el mismo lugar y son la misma construcción, solo que sin toda la grandeza que el templo de Salomón. Y el pueblo estaba acostumbrado a que ahí se tenía que adorar. Por eso la mujer samaritana le pregunta a Jesús, entonces, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén? Porque nuestros padres samaritanos nos dicen que en este monte donde estamos ahora es aquí donde tenemos que venir a adorar a Dios. Y Jesús le contesta,
rompiendo todos los esquemas. Es que ustedes no han entendido que llegará el día, y este es el día, donde los verdaderos adoradores no estarán solamente adorando en el templo, ni estarán solamente adorando en este monte, sino que Dios está buscando a los verdaderos adoradores para que adoren en espíritu y en verdad. Si está conmigo, si me va siguiendo. Es que le estoy dando un revoltijo de la ensalada, pero espero que le haga buena digestión al final. Entonces Jesús empieza a romper los esquemas. Y en Marcos capítulo 2 quiero llevarlo a esto y que vea que hay una diferencia entre esperarte al domingo para ver al Señor y atender al Señor en tu casa todos los días. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: entró Jesús otra vez a Capernaum. No se olvide de eso. Entró otra vez a Capernaum. Significa que había estado ahí. Y después de algunos días se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. ¿En casa de quién? ¿Por qué dicen está en casa? Cuando tú hablas con tu hijo, ¿dónde estás? Estoy en la casa. No le preguntes en la casa de quién. Ya sabes en qué casa. ¿En cuál casa? En tu casa. En la suya, donde vive. ¿Sí me explico? ¿Por qué Marcos dice que se oye por ahí, se escucha el rumor de que Jesús está en casa? Déjeme explicarle de quién es esta casa. Esta casa es la casa de Pedro, el apóstol. Y está ahí porque esa es la casa que Jesús utilizó como centro de mando. Era como su lugar de reunión. No era el templo, hermano, era la casa de Pedro. Y cuando dice que estaban en la casa de Pedro, no dice y estaban en la casa de Pedro. En otros pasajes sí lo dice. En otros pasajes sí menciona y estaban en la casa de Pedro. Pero me gusta cómo lo dice aquí, porque estaba en casa. A mí me hace pensar que Jesús considera esta casa como su casa. No es que fuera la casa de Pedro y Jesús estuviera como invitado en la casa de Pedro, sino que era la casa de Pedro y Jesús ahora era parte de la casa de Pedro. Hay una gran diferencia en que tú le digas a Jesús: Señor, ven, límpiame la casa. A Jesús, limpia el desorden que ya hice, el reguero que hice, límpialo. A decirle a Jesús: ven y habita mi casa. ¿Alguna vez has tenido visitas que te avisan: ay, te vamos a ir a ver? Híjole. Yo ya por eso ya no visito, porque le digo: hermano, lo voy a ver a su casa. No, pastor, ¿cuándo viene? Y espérate, y cuando llego todavía está con la escoba, aventando la basura debajo de la alfombra para que no vean que acaban de limpiar. ¿Habría una diferencia si yo te visito a si yo vivo en tu casa? Poco a poco tendría que irme acostumbrando a la mujer que dejas en tu casa, ¿o no? Porque mientras estoy de visita, limpias. Pero si ya vivo ahí, si ya estoy ahí, al principio a lo mejor sí recoges tu ropa interior y la llevas guardada aquí para que no vea que llevas tu ropa. Al rato los dejas en la regadera ahí colgado para que se seque. No importa que yo me vaya a meter a bañar. O sea, ya vives aquí, es parte de la casa. ¿O no? Sea honesto, claro que sí. Por eso no queremos que Dios habite en nuestra casa, porque va a ver nuestro mugrero. Y no hablo de tus chones colgados en la regadera. Estoy hablando de los problemas, de las palabras, de los insultos, de tus descuidos espirituales, del tiempo que le inviertes a la televisión, o al internet, o a tu celular, y el tiempo que inviertes a tu lectura de la Biblia. Dios se daría cuenta de eso. Ahora, la noticia que les di al principio, que es una buena noticia, es: Dios habita tu casa. Y sabe de tu mugrero. Ay, pastor, no diga eso. Porque sí. Más todavía, te voy a dar otra noticia, buena también, por cierto. Dios no solamente habita tu casa,
Dios habita en tu corazón. Y puede que tu casa esté bien limpiecita. No tengas mugre. Tratas bien a todos, pones la otra mejilla, las mujeres respetan a sus maridos, los maridos aman a sus mujeres, los hijos están sujetos a sus padres. Todo es maravilloso, pero el corazón es una porquería. ¡Auch! ¿Está conmigo? No me ofenda, pero así es. Bueno, no en esta iglesia, en otra iglesia que supe que eran así. Entonces, si Dios está en tu casa y Dios está en tu corazón, ¿por qué pretendemos simular? ¿O por qué pretendemos aparentar que somos buenos cristianos, que tenemos una relación con Dios, que amamos a Dios, que Dios es lo primero en nuestra vida? ¿Por qué pretendemos eso si el que le importa, el que habita el templo, el que habita la casa, sabe muy bien cómo está la casa? ¿Está conmigo? Ahora, quiero que lo sepas o quiero que te des cuenta para que abran los ojos, hermano. Y no vivas pretendiendo simular a Dios una vida espiritual. Nosotros no queremos que tengas una vida espiritual de apariencia, hermano. A lo mejor por eso somos tan poquitos. A lo mejor por eso los videos nomás tienen 15, 16 reproducciones. Porque no hay quien aguante un mensaje de 2 horas. Alguien me dice, pastor, pero usted predica por 2 horas, no hay quien aguante. Un día voy a poner la cámara de aquí para allá. Para que vean que sí hay gente que aguanta. Si se me hace que el pastor empieza a predicar y a la hora ya se le vació la iglesia, no, se quedan hasta el final. Algunos los tenemos que despertar, hermanos, ya acabamos, ¿no? Ya vamos a cerrar. Pero no queremos que vivas una ilusión, hermano. La fe en Cristo no es una ilusión. La fe en Cristo no es una imaginación. No es que las cosas suceden por magia. O que las cosas van a cambiar por buena suerte, o que a ti te va a ir bien por buena suerte. No, hermano, la vida de fe, la vida en Cristo, es una vida de transformación constante, donde tu vida tiene que ser transformada, pero tienes que ser honesto contigo mismo. No pretendan apantallarme a mí. Dicen, no, pastor, yo estoy orando y estoy en el ayuno y mire que me ofrenda y que mire que yo... No, hermano, no me apantalle, a mí no me apantalla. De repente sí me emociono y digo, ¡ay, los hermanos vinieron! ¡Ay, los hermanos se involucraron! ¡Ay, están mandando sus actividades del discipulado! Y digo, ¡guau! Y me emociono. Pero no me apantalla. ¿Está conmigo? Pedradas, dice, ¡ay, pastor, qué bueno que la esquivé! Sonrosando por aquí, pero me puse atento, desperté a tiempo. Pero el propósito de este ministerio, o la razón por la que existimos, y mi esposa y yo nos ha quedado clarísimo, es porque queremos que usted tenga una relación con Dios. Queremos que usted aprenda a tener esa relación con Dios. Que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Que no viva una religión. Hermano, no se trata de aparentar una religión. No se trata de que aquí disimules que eres un buen cristiano y me pongas cara de santo. Vino pastor aquí, hasta la aureola que traje hoy. Y me pongas cara de santo o cara de virgen y ahí estás ahí con tu cara de mustio. No quiero eso. No me apantalle a mí, porque el que habita tu casa, el que está antes de que te levantes en la mañana, el que te ve mientras lavas los trastes, el que te ve mientras te desgreñas con tu marido y te dices de cosas, ahí está en tu casa. Tienes que ser consciente de que Él dice, esta es mi casa. Pero nosotros lo queremos de visita. Sí, Señor, ven, visítanos en la fiesta, visítanos cuando tenemos enfermos, visítanos cuando tenemos necesidad, que no nos alcanza ni para 2 frijoles. Ahí sí visítanos, Señor, con un buen pollo rostizado. Pero cuando se trata de lo demás, no lo queremos. Nos olvidamos de que Él está ahí.
Nos olvidamos cuando alguien viene y te pide ayuda y decimos, híjole, ¿qué crees que no puedo, manita? Y ahí está el Señor viéndote que sí puedes, pero que no quisiste. ¿Está conmigo? Sí. Diga por lo menos para saber que sí le está agarrando la onda. ¿Amén? Ok. Seguimos. Cuando Dios está en tu casa, van a pasar muchas cosas. Lean conmigo. Versículo 2. Vamos a leerlos ya de corrido porque ya me debo de callar. Versículo 2 hasta el versículo 12. Amén. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y se les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios. Ok. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, y esta es la parte importante, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto qué. ¿Qué no habían visto? Milagros, milagros había ahí en la historia de la Biblia. Es más, ahí cerquita había un estanque que se llamaba Betesda, que de tiempo en tiempo venía un ángel, agitaba el agua y el primero que entrara al estanque sanaba de cualquier enfermedad. Entonces, milagros se habían visto. En la historia de la Biblia hay muchos milagros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que no habían visto? Que dicen, no habíamos visto cosa así. Lo que no habían visto, para que no se hagan muchas imaginaciones en su cabeza. No le den vueltas mucho en su cabeza. Lo que no habían visto es que los pecados se perdonaran fuera del templo. Eso es lo que no habían visto. ¿Porque dónde se perdonan los pecados? En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque ahí se ofrecían los sacrificios. Porque ahí estaba el sumo sacerdote. Porque ahí se oraba por los pecadores. Ahora no. Ahora Jesús estaba perdonando los pecados fuera del templo. Lo hacía fuera del templo, pero ¿dónde lo hacía? ¿Dónde lo estaba haciendo? En su casa, donde él estaba. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Salomón? He decidido habitar esta casa y aquí se ofrezcan los sacrificios. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Qué hizo Jesús ahora? Él decidió habitar esa casa. Hermano, Dios decidió habitar tu casa. Y no solamente el cuarto donde vives, o el palacio donde vivas, no sé cómo sea tu casa, un palacio, sea un cuartito, no, ahí Dios está. ¿Sí está conmigo? Ahí Dios está. Pero no solamente ahí, en ese edificio de 4 paredes, o en esa construcción de 4 paredes, o de 3 paredes porque la otra ya se te cayó, no importa. Ahí donde estás, ahí Dios está. Pero no solamente ahí. ¿Dónde Dios está? En nuestro corazón. ¿Sí
está conmigo. Y si Dios está ahí, y como a este paralítico, cuando los fariseos le dicen a Jesús, bueno, ni siquiera se lo dicen, lo empiezan a murmurar así. Está blasfemando. Está blasfemando porque le perdonó los pecados al paralítico ese que bajaron por el techo. Mientras ellos están murmurando, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico pudo haber dicho, es que no vine a que me perdonaran mis pecados, vine a que me sanaran. ¿Ah? Porque eso es lo que buscamos siempre de Dios. Queremos el milagro, pero no queremos la relación. Sí, Señor, restaura mis finanzas. Oye, pero quiero que estés conmigo y que me des de lo que yo te doy, de lo que yo te voy a dar, tú me vas a dar a mí. No. O sea, ¿ya me vas a poner condiciones, Dios? Yo te voy a sanar tus finanzas, yo voy a restaurar tu economía, te voy a dar un gran salario, te voy a prosperar económicamente, pero conforme yo te prospero, tú traes tu ofrenda. Ay, no, pues así que chiste. Siempre Dios poniendo condiciones, el dinero por delante. Dios no te pone condiciones. Aunque todas las promesas tienen condiciones. Todas las promesas en la Biblia tienen condiciones. Todas. No hay una que no tenga condición. Aún la salvación tiene condición. Aunque es gratis, bueno, a ti no te cuesta, no fue gratis, pero no te cuesta a ti. Es por gracia para ti. Tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Arrepiéntanse. Si no te arrepientes, no hay salvación. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar tu manera de pensar. ¿Qué está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Yo no sé qué le di yo, chile mole de dulce, pero usted agasájese ahora que hay servida la mesa. Entonces, si Jesús está perdonando pecados fuera del templo, Él está rompiendo todos los esquemas a los que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, porque el único lugar donde se podían perdonar los pecados era en el tabernáculo, en el templo. Y Jesús dice, aquí te perdono tus pecados. Y ellos empiezan a murmurar, están blasfemando, ¿cómo se atreve? Solo Dios. ¿Y dónde? En el templo. Solo Dios y en el templo, les faltó decir, se pueden perdonar los pecados. Y el sumo sacerdote recibiendo el sacrificio, la ofrenda. Les faltó completar todo, pero no se querían ver muy encajosos, así es que solamente pensaron. Solo Dios perdona los pecados. Y Jesús les contesta de una manera magistral y les dice, tienen razón, solo Dios perdona los pecados. Jesús no les dijo, están equivocados, bolas de religiosos, mentirosos, idólatras. No, Jesús no contradijo esa verdad porque esa verdad es cierta. El único que perdona los pecados es Dios. Y Jesús les dice, tienen razón. Pero para que vean quién soy yo, hijo, toma tu lecho y levántate. Porque ¿qué es más fácil? Les dice Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados se son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Y me hubiera encantado que hubiera dicho, pues que alguien dijera, pues tomar tu lecho y anda, eso es más fácil. Ah, bueno, tráiganme un sacerdote. Vamos allá al templo, vamos al tabernáculo, ahí saquen al sumo sacerdote y que el sumo sacerdote lo levante. Me hubiera encantado eso, yo hubiera dicho eso, si hubiera sido yo Jesús, pero qué bueno que no soy Jesús, que soy muy vengativo yo, soy muy rencoroso. Pero, ¿se imaginan que Jesús dice, vamos al tabernáculo, vamos al templo, y háblenle al sumo sacerdote y que lo levante de su lecho? Hermano, no lo había hecho en años. Ese paralítico no era paralítico de ayer, era paralítico de años. ¿Y cuántas veces ese paralítico no fue llevado al templo a ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados? Y sus pecados fueron perdonados, pero no fue levantado. Así es. Porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Los sacerdotes judíos lo hacían todo el tiempo. Todo el tiempo estaban perdonándole los pecados a la gente, pero no eran transformados los corazones. ¿Sí están conmigo? Entonces decir tus pecados te son perdonados es fácil, pero decirle a alguien levántate y anda, hermano, no son enchiladas, dígamelo a mí. Que hemos orado por enfermos y que hemos pedido por milagros.
Hemos orado por sanidad de cáncer, hemos orado por sanidad de VIH, hemos orado por sanidad de tantas, de parálisis. Hemos orado por sanidad de los huesos, hemos orado por muchas cosas y no es fácil. Hay milagros que ya hemos visto y hay milagros que aún no vemos. Y seguimos orando. No decimos, híjole, contigo no funcionó. Estás defectuoso. Este milagro como que no entra aquí. Ya lo traemos aquí, pero no cabe, no embona. No, por supuesto que no. Seguimos orando hasta que el milagro pase. Algo nos está fallando, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que aprender de ello. Dios nos está permitiendo que eso pase por alguna lección, pero seguimos orando. Pero ustedes mismos han sido testigos de los milagros que ya Dios ha obrado. Hemos visto milagros, los hermanos que nos ven han sido testigos de milagros, sus propias vidas son milagros. ¿Está conmigo? Entonces, decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, es bien fácil. Pero decirle que se levante, no es fácil. Y por eso Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados... No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Hijo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su lecho y se salió. Y todos se quedaban mirando y dijeron, wow, no habíamos visto cosa así. Por eso digo, ¿qué fue lo que no habían visto? Que los pecados fueran perdonados fuera del templo. Que los pecados fueran perdonados por alguien que no era el sacerdote del templo. Que Dios se puede mover de formas distintas. No a lo que las religiones marcan o encuadran o encajan. Que solamente es así como funciona y ya. Dios es extraordinario. Ahora, no estoy haciendo una teología nueva para crear una nueva religión. No, hermano, yo soy cristiano, aferrado al Evangelio, quizás soy el más religioso y el más tradicional de todos ustedes, pero lo que estoy diciendo, que le quede claro, es que Dios puede obrar de muchas formas. Y que tienes que estar convencido o convencida en tu corazón de que Dios está contigo en tu casa. Pastor, pero en mi casa hay un tiradero. Nos acabamos de aventar los sartenes, nos dimos una desgreñada, todavía mechones ahí en el piso. ¿Ok? Dios está ahí. Pero no trates de simular delante de Dios, o no trates de aparentar delante de Dios que todo está bien. Todo está bien, no pasa nada. Las cosas están funcionando, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo van, hermano? Ahí vamos, hermano. No diga eso, si las cosas están bien, hermano, está llevando patas de cabra. ¿Saben quién es patas de cabra, no? Es el único que tiene patas de cabra, ¿quién es? Bueno, eso dicen, ¿no? Sí. Que no. La Biblia no dice que tenga patas de cabra. No lo he visto como... Pero así dice que tiene patas de cabra. Pastor, nos está llevando en chanclas. No reconocieron las patas de cabra, pues a chanclas a lo mejor sí lo conocen. ¿Cómo ocupar chanclas y patas? Por eso. Échale imaginación, hermano. Es que dice que, ¿cómo va a usar chanclas y patas de cabra? Si tiene patas de cabra, ¿cómo usar chanclas? Échale imaginación, se las pone igual. O sea, si las cosas no están bien, si las cosas no están funcionando, no simule, no aparente. Si las cosas no están bien, hermano, Dios está en casa. Y digan a Dios, Señor, las cosas no están bien. Estoy desesperado, estoy angustiado, estoy afligido, tengo miedo, Señor. Pero hay una cosa que es 100% segura. Dios está en casa. Y Él no te va a dejar. Porque cuando aparentamos, no crees que estamos engañando a Dios, que te está viendo con tu mugrero, está viendo tu montón de broncas, y tú dices, no, todo está bien. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Hermano, no aparente. Dios nada más se te queda mirando y dice, ay, ahí vas otra vez a aparentar en la vida.
Ahí vas otra vez a que te den otro chanclazo. Ahí vas otra vez a que te rechacen, que te juzguen. Ahí vas a dar otra vez apariencia de que tienes cuando no tienes ni para comer. Hermano, Dios no quiere que aparentes. Él está en casa. Él conoce el reguero que dejaste antes de venirte a la iglesia. Pero no solamente el reguero de trastes y cobijas y todo mal puesto. No. ¿A quién ofendiste? ¿Cómo te peleaste? ¿Quién quería venir a la iglesia? ¿Quién no quería venir a la iglesia? Él sabe, hermano. No aparentemos delante de Dios, porque Él está en casa. Y Él quiere que abras tu corazón y le digas: Señor, las cosas no están bien. Mi corazón está afligido. Tengo tantos problemas en mi mente y en mi corazón que ya no sé cómo enfrentarlos. Ayúdame, abro mi corazón, abro mi mente, abro mi vida. Tú habitas conmigo, tú estás aquí. Y entonces el Señor va a empezar a tratar desde adentro. Él no trata de afuera, Él no resuelve tus problemas de apariencia. Él no va a hacer que te veas hermoso por fuera y por dentro estés como un sepulcro blanqueado, dice el Señor. ¿Por qué cree que confrontó a los escribas y a los fariseos y les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, por afuera se ven muy bonitos, pero por adentro apestan a muerto? Así se los dijo, que no fueron mis palabras, son palabras de Jesús, Mateo capítulo 24. ¿Usted cree que a Dios le gustan los sepulcros blanqueados? No, hermano. No se trata de que tengas una religión. Ay, es que estamos en la religión correcta. ¿Quién te dijo que la religión correcta es la que te va a salvar o es la que te va a ayudar? No, hermano, el que te ayuda es Jesús. Por eso dice la Biblia que la verdadera religión, palabras de Jesús no mías, la verdadera religión es ayudar al huérfano y a la viuda y apartarse del mal. Esa es la verdadera religión. ¿Quieres tener una buena religión? Ayuda al necesitado, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda y apártate del mal. Porque eso sí, decimos: ayuda al huérfano y a la viuda. ¡Ay, qué bonita religión! ¿Y el mal qué? Por eso la gente, las fundaciones altruistas, veíamos una serie de televisión, mi esposa y yo, donde es una fundación que ayuda a poblaciones necesitadas y a pueblos con hambre y pueblos que están en medio de la guerra, y esta fundación ayuda a estas gentes necesitadas. Pero ¿sabe a qué se dedica la fundación? A vender armas. Las armas que hacen que los refugiados se refugien. Entonces, por eso cuando dice ayuda al prójimo, al necesitado, al huérfano y a la viuda, que son los más vulnerables de una sociedad, los huérfanos y las viudas son los más vulnerables, dice: ayúdalos, pero también apártate del mal. Esa es la verdadera religión. Por eso nosotros no predicamos una religión. No estoy diciendo que no hagamos eso, tenemos que hacerlo. Pero lo que nosotros predicamos es una relación con Jesús. Queremos que tú tengas una relación con Jesús, no una religión de Jesús. ¿Está conmigo? Ok, abramos la casa. Abramos la casa. Dile al Señor: aquí está mi casa. Esta es mi casa, esto es lo que tengo para darte. Conoces a mi esposo, conoces a mis hijos, conoces a mi papá, a mi mamá, quien vive en tu casa, quien está viviendo ahí contigo. Preséntalos delante de Dios, dile: esta es mi familia, estos son con los que vivo ahora. Los presento delante de ti, es mi casa. Si nada más estás tú y tu esposa, dile: esta es mi casa. Si ahorita tienes un inquilino ahí en casa, dile: esta es mi casa. También está el inquilino ahí. ¿Sí está conmigo? Señor, esta es mi casa. ¿Cuántos quieren presentar su casa al Señor? Ok, baje su mano. La segunda es: preséntale tu corazón. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? ¿El paralítico era de esa casa? No. ¿Quién estaba en la casa? Jesús. Y le trajeron un paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados primero. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa eso, hermano? El corazón. Dios va a trabajar en tu
corazón. ¿Está conmigo? Entonces, si todavía tienes pecados en tu vida, batallas con ciertas tentaciones, caes en ciertas ideas, pensamientos, flaqueas con ciertos hábitos, dices, es que esto ya no lo quiero hacer, pero vuelves a caer. Hermano, Dios quiere tratar con tu corazón. ¿Está conmigo? Sí, amén. Ok. Hasta ahora es que a mí me encanta el chisme. No soy chismoso, nada más me como el chisme. Habla como pato, camina como pato, se mueve como pato, tiene plumas de pato. ¿Qué es? Un pato. Si te gusta el chisme, comes chisme, desayunas chisme, cenas chisme, hablas chisme, hermano, ¿qué eres? Pues chismoso, póngale el nombre. Sí, pato, dice. No, lo mismo tiene que pasar en nuestro corazón. Queremos a Dios en nuestra casa. Él no quiere ser un inquilino, un invitado. Él no quiere venir de visita. Me acuerdo que hace muchos años la iglesia oraba y decía, visítanos, Señor, visítanos. Yo oía esa oración y me incomodaba, porque yo fui visita en muchas casas durante mucho tiempo. Yo habité en casas de familiares, pero nunca me vieron como parte de la familia. Era la visita. Y vivía ahí las 24 horas del día. Me vine a estudiar de mi casa a México. Mis papás están en Guerrero y yo me vine a estudiar a México, a la universidad. Y estuve en la casa de mis tíos durante mucho tiempo. Varios años. Entonces yo llegaba el domingo en la noche, porque el lunes tenía que ir a clases. Y estaba con ellos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes en la tarde regresaba a mi tierra. Y aunque estaba casi toda la semana con ellos, estaba más tiempo con ellos que con mis padres, yo seguía haciendo la visita. No era parte de la casa. En cambio arriba, con mis otros tíos, eran dos familias que viven en la misma casa. En cambio arriba yo no dormía con ellos, no comía con ellos, no vivía con ellos, vivía abajo. Pero cuando yo subía arriba, me sentía en mi casa. Porque apenas iba subiendo y me decía mi tía, hijo, ¿y hay comida? Sírvete. Mi hijo, te guardé pan del que a ti te gusta. Me podía tirar horas en el sillón de la sala de ellos. Era una casa bien humilde. Sus muros no eran muros de concreto, eran muros de rock, como tabla roca, pero que es más duro. Y ahí, y su techo de lámina de asbesto. Y ahí vivía con ellos. Y yo me podía sentarme en la sala y tirarme ahí en la sala y dormirme toda la tarde. Y de repente llegaban mis primos de la escuela también o del trabajo, o mi tío llegaba del trabajo. Y algunas veces alcancé a escuchar como mi tía, desde que los oía que iban subiendo las escaleras, ella salía hasta la puerta para decir, no hagan ruido, él se está durmiendo. Y me dejaban dormir ahí en la sala y todos andaban así, para que yo no me despertara. Esa era mi casa. Yo me subía arriba y me sentía en mi casa, hermano. Podía comer lo que quisiera. Siempre el frutero tenía fruta. De la más barata, de la más económica. De esa que vas y le limpias un poquito para que te duerma un poquito. Pero siempre había algo que comer. Café ni se diga. Yo soy cafetero, yo creo que ahí me envicié al café. Porque yo subía y mi tía me decía, y ella se levantaba, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo, hermano, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo, estuviera barriendo, trapeando. Hijo, café. Ay, tía, muchas gracias ahorita. ¿Cómo no? Y ya apenas me estaba diciendo café, yo ya me estaba sirviendo. Y ya casi me sentaba ahí a un lado de la mesa para que yo me tomara mi taza de café. Y en la mañana, porque me daba mucha pena subir por mi lunch, porque yo salía de la escuela a las 6 de la mañana. Pero estoy seguro que si subía, mi tía me daría un lunch en la mañana. Esa era mi casa. ¿Por qué te lo estoy diciendo? En paz descanse mi tía y mi tío, ya fallecieron, los dos están con el Señor. A mi tía tuve la oportunidad de llevarla a Cristo, a mi tío también. Y sé que están con el Señor en su gloria.
Pero mis primos me quieren un montón, mis primos. Pero, ¿por qué le estoy contando esto? No se lo estoy contando para presumirle, ni tampoco estoy menospreciando a la familia de abajo. La familia de abajo me recibieron muy bien, me dieron un espacio donde dormir. Pero no me sentí en casa, hermano. Era una visita. Una visita que llegaba el domingo en la noche y se iba el viernes en la tarde. Y conviví con ellos y ellos me llevaron a pasear, pero yo no me sentí en casa. ¿Sabe por qué no me sentí en casa? Porque yo sabía lo que había en sus corazones de ellos. Se lo cuento porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe si lo ves como visita, como alguien, sí, visítame cuando tengo problemas, visítame cuando tengo necesidad, visítame porque ahorita te necesito, me hace falta, o lo quieres como parte de la casa. Dios sabe, hermano, lo que hay en tu corazón. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ¿quieres a Dios en tu casa? ¿O como visita? Ya no le digas a Dios, visítanos. Ya no le digas eso, ya dile a Dios, habita con nosotros. Quédate aquí. Quédate aquí en casa, Señor. Las 24 horas del día. Y por eso cuando te levantas, me acuerdo cuando mis hijos estaban más chiquitos. Israel, de repente nosotros estábamos durmiendo, mi esposa y yo ahí en la cama. Cada uno tiene su recámara, gracias a Dios. Pero estábamos durmiendo. Y de repente cuando abríamos los ojos, teníamos a Israel aquí, mirándonos. Mi esposa se espantaba. Tu hijo está aquí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué necesita? Tengo hambre, no tengo sed, no puedo dormir, tengo miedo, lo que sea. Era un niño pequeño. Y se paraba y nos quedaba viendo. Ahora, nunca lo corrimos de ahí. ¿Te quieres acostar aquí? No. Ya sea que quisiera acostarse con nosotros o irse a su cama, ya lo hacíamos. Imagine a Jesús que está así. Cuando te levantas, el primero que te está esperando con los brazos abiertos es Él. Eres parte de tu casa. Por eso oramos en todo tiempo y en todo lugar. No solamente cuando vienes el domingo al templo, sino en todo tiempo, porque estás platicando con el que habita tu casa. ¿Te imaginas que tú estuvieras en tu casa, estás en tu casa y que nadie te hablara? ¿Alguna vez te han aplicado la ley del hielo en tu casa? Que nadie te hable, que nadie te pele. Se siente bien raro. Por eso mucha gente no le gusta donde vive. Sea honesto. Por eso mucha gente prefiere pasarse las 24 horas fuera de la casa y ya nada más llegan a dormir. Porque no se sienten a gusto en esa casa. Son visitas. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué quiere de visita Jesús? En su casa, ¿qué quiere que Jesús lo visite? Cayeron en la trampa. Queremos que Jesús habite nuestra casa. Amén. Y no solamente tu casa, sino también tu corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Tú estás en línea y puedes ponerte de pie ahí donde estás, en tu casa, tu oficina. Si vas en el transporte, no te pares porque te van a ganar el lugar. Yo quiero que Dios habite en mi casa. ¿Se imagina Pedro? Cada vez que Jesús venía a su casa, Pedro decía, ¡ay, no puede ser! Así decía Pedro.
No puede decir, decía. Porque Pedro sabía que cada vez que Jesús estaba en su casa se saturaba, como aquí lo acabamos de leer. Entraba todo el mundo a su casa. Todo el mundo quería estar ahí. ¿Por qué cree que todo el mundo quería estar ahí? ¿Porque Pedro era buena onda? No, hermano, Pedro tenía un carácter tan voluble. Pedro un día estaba de buenas y el otro día estaba enojado. Como algunos de ustedes lo han leído en la Biblia. Así era Pedro. Entonces no crean que venían a ver a Pedro. ¿A quién venían a ver? A Jesús. Así es en tu vida. La gente no viene a verte a ti, hermano. La gente viene a ver al Jesús que habita en ti. ¿Está conmigo? Sí, amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, nos bendices, porque tienes lo mejor para nuestras vidas. Y hoy, en el nombre de Jesús, abrimos las puertas de nuestra casa. Abrimos las puertas de nuestra casa. Diga, yo abro las puertas de mi casa, mi hogar, el lugar donde habito, donde vivo. Ese lugar es tuyo, Señor. Tú habitas ahí, tú estás conmigo ahí. Lo hiciste desde el día en que llegaste a mi vida, Señor. Ahí estás conmigo, las 24 horas del día. Por eso mi salir y mi llegar es bendecido. Por eso cuando duermo, en paz me acuesto y así mismo duermo todo el tiempo porque tú estás ahí. Por eso el alimento y el sustento se multiplican porque tú estás ahí. Si multiplicaste los peces y los panes, multiplicas el sustento diario de mi casa. Por eso la enfermedad no permanece ni se queda en casa porque tú estás ahí. Y la oscuridad, las tinieblas, los espíritus demoníacos no pueden estar en mi casa porque tú estás ahí, Señor. Así como los demonios huían cuando tú te acercabas, así, Señor, lo mismo sucede hoy en día en mi casa, porque tú estás en mi casa, Señor. Tú habitas mi casa. Abro las puertas de mi casa para ti y solo para ti, Señor. Todo lo que es de las tinieblas, todo lo que es de la oscuridad, todo lo que es del diablo, Señor, ahora mismo sale de mi casa. Todo pleito, toda disensión, toda discusión, toda envidia, lascivia, lujuria, todo pensamiento perverso, toda envidia, toda codicia y avaricia, Señor, sale de mi casa. Todo chisme sale de mi casa, toda murmuración sale de mi casa ahora. Lo que no es tuyo, Señor, no lo quiero en mi casa. Lo que no viene de ti, Señor, no lo quiero en mi casa. Y de la misma manera, Señor, así como tu presencia y tu luz y tu gloria habitan ahora en mi casa, Señor, también la bendición, la prosperidad, la sanidad, la restauración, la sana comunicación, las buenas costumbres, la moral, los principios divinos. Ahora eso está en mi casa. En el nombre de Jesús, diga, hermano, en el nombre de Jesús. Solo tu gloria, solo tu presencia, solo tu amor, todo lo que es digno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que desciende de Dios, de su trono y de su gloria, está en mi casa, en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, abra su corazón, hermano, hermana. Dígale al Señor lo siguiente: Señor Jesús, conoces mi corazón, conoces lo más profundo de mi corazón. Por eso hoy abro mi vida a ti y te entrego mi vida, Señor. Jesús, ven a mi corazón como el Señor, como la autoridad de mi vida, en el nombre de Jesús. Y todo lo que no es tuyo,
todo lo que es de la carne y del mal, que han estado en mí por años, ahora se va. Mi vida, Señor, es tuya. Mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis fuerzas, todo, Señor, es tuyo. Tú habitas en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse. Déjenme decirles esto más. Cuando Dios habló con Salomón y le dijo, voy a habitar este templo, antes le había dicho a David, cuando habló con David, de que le dijo que no le iba a dar chance de construir el templo, Dios le dijo a David, yo me busco mi templo. Yo tengo un templo que no está hecho por manos humanas, sino por la mano de Dios. ¿Sabe cuál es el único templo que Dios ha construido que no está hecho por manos humanas? Tu cuerpo. Porque hoy, por ejemplo, habitamos este lugar, o estamos en este lugar, y esto lo construyeron manos humanas, ¿no? Ahora que compremos el terreno, que construyamos el templo que Dios nos va a dar, ese estadio de fútbol que vamos a construir, ese lugar que vamos a construir, ¿quién lo va a construir? Manos humanas. No crean que van a bajar ángeles a construirlo. Van a ser manos humanas las que lo van a construir. Bueno, entonces todos estos edificios no son construidos por Dios, son construidos para Dios, pero no son construidos por Dios. El único templo que Dios ha hecho en las que no se han involucrado manos humanas es tu cuerpo, eres tú, soy yo. ¿Está conmigo? Y ese templo Dios ha decidido habitar. Y está ahí contigo, en tu interior, en tu corazón. Ya vio tu mugrero, hermano. No trates de disimular. Deja que te ayude a limpiar. Deja que Jesús transforme tu vida a través de ese cambio de mentalidad. Amén. Amén. Vamos a orar por los hermanos que están en línea. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Compartan el video. Dejen sus comentarios, sus saludos. Si tienen preguntas. Les ofrezco una disculpa porque me preguntaban por qué no transmitimos esta semana. Llevan 2 martes que no transmitimos. He estado malito de la garganta y pues he tenido que reservarme el hablar y no pude transmitir este martes tampoco. Con la ayuda del Señor, primeramente Dios, estaremos mejor y el próximo martes aquí nos vemos en Facebook y estaremos transmitiendo para todos ustedes. Tengo un tema maravilloso que quiero compartir este martes, si Dios me permite. Que el Señor les bendiga. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus semillas, por sus diezmos. Si quieres hacernos llegar una ofrenda, ahí puedes hacerlo por un depósito, por un envío. Si estás en el extranjero, puedes hacerlo por Western Union. Solamente ponte en contacto con nosotros y nosotros te diremos cómo hacerlo. A nosotros nos ayuda mucho, nos bendice, nos permite que este ministerio siga funcionando. Solamente ponte en contacto con nosotros. Si no tienes modo o medios para hacernos llegar una ofrenda, no te preocupes, síguenos escuchando, porque lo que queremos es bendecirte. Vamos a orar. Extiendan sus manos hacia los hermanos, que el Señor les bendiga. Padre, gracias por este tiempo, por la palabra y por cada hermano y hermana que ve y escucha este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu palabra y tu poder sea sobre cada uno de ellos. Tu gracia abunde y ellos puedan permitir que sus casas, sus hogares y sus corazones sea el lugar donde tú habitas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Sean muy bendecidos. Nos vemos hasta la próxima.